Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y transmitido a través de la señal de JNE-TV. Soy Nadir Iriarte y comenzamos este programa con diversas notas sobre las actividades realizadas por el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, atendiendo una invitación de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, dictó una conferencia dirigida a los alumnos del curso de Derecho Internacional. Hay un principio. Una vez que somos elegidos, somos independientes. Solamente debemos nuestra actuación a la Constitución y a la ley orgánica del Tribunal. En su exposición, el magistrado explicó las funciones y atribuciones del tribunal como un órgano constitucional autónomo que tiene como tarea el control de la constitucionalidad, garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. La ministra de Justicia Marisol Pérez Tello y los viceministros Edgar Carpio, Justicia, y Gisela Viñolo, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, visitaron el Tribunal Constitucional para entrevistarse con los magistrados de este colegiado. El objetivo de la reunión fue conversar sobre diversos asuntos de interés común y sobre las iniciativas, aportes o coordinaciones que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional mostró su disposición a impulsar decididamente las labores de articulación entre las instituciones que conforman el mencionado sistema. Los magistrados expresaron a la ministra que para concretar estos propósitos es necesario fijar los puntos, alcances y niveles de coordinación que permitan sostener este esfuerzo. Por su parte, Pérez Tello consideró que no se puede hacer mayor esfuerzo que al respecto no pase por el fortalecimiento de las instituciones que forman el sistema, y en ese sentido se comprometió, entre otros temas, a interponer sus buenos oficios para que estas entidades tengan las mejores condiciones logísticas y económicas para desempeñar su trabajo. Los magistrados del Tribunal Constitucional participaron en los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Arequipa. A la actividad protocolar asistieron también el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ministros de Estado, funcionarios de diversas instituciones públicas y privadas, entre otras personalidades. El Tribunal Constitucional rindió un merecido reconocimiento a los servidores Carlos Rojas Medina y Juan Bejarano Flores, quienes cesaron en sus funciones por límite de edad. El presidente del TC destacó el compromiso de ambos con la institución. Nosotros hemos querido darle un reconocimiento, darle un abrazo de un hasta luego, capaz no sea un abrazo de un adiós, porque queremos reconocer, como seguramente a ustedes en su momento se hará, esa entrega de su vida al servicio de la institución. Queridos compañeros, señor presidente, señor magistrado, gracias por su presencia, señor secretario general, compañeros todos. Quiero agradecer esta actividad que ha tenido nuestro presidente y nuestro magistrado en representación del Pleno, hacernos este honor de felicitarnos porque nos retiramos por ley. Quiero decirles que siempre estarán ustedes en mi recuerdo. Me siento muy orgulloso de haber trabajado aquí en este tribunal, donde he dedicado mis mejores esfuerzos para cumplir el buen servicio como Policía Nacional del Perú y como suboficial superior de la PNP. El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, realizó una visita de trabajo a Panamá, donde se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema de ese país, José Prado Canals, y los jueces que conforman dicho colegiado. En la reunión se trató sobre el apoyo que el Tribunal Constitucional peruano brindaría a la Corte Suprema panameña en la organización de la próxima 12ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, donde Panamá ocupa la Secretaría pro tempore, que hasta junio de este año estuvo a cargo del Tribunal Constitucional. Del mismo modo, se afinaron detalles para la firma de un convenio de cooperación que contempla la difusión e intercambio de jurisprudencia, la creación de espacios conjuntos de capacitación, asesoría en lo tecnológico y la difusión e intercambio de experiencias
entre magistrados y asesores de ambas instituciones. De otro lado, Espinosa Saldaña participó en el Congreso Panameño de Derecho Procesal 2016, donde tuvo a su cargo la conferencia magistral de clausura sobre el amparo y la eficacia de los derechos fundamentales en la relación entre particulares. Atendiendo la invitación de la Contraloría General de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, acompañado por el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, se entrevistaron con el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, para abordar temas de interés común. Durante el encuentro, los magistrados expresaron la necesidad de establecer niveles de colaboración mutua, como por ejemplo aprovechando el apoyo de la Contraloría en la gestión institucional del TC, en aspectos referidos a la ejecución del gasto y el manejo de fondos públicos. Asimismo, se dialogó sobre la posibilidad de suscribir un convenio que facilite equipos de apoyo de la Contraloría para las labores de prevención que el Tribunal Constitucional establezca, así como generar espacios de capacitación que permitan que el Tribunal se familiarice con temas referidos a las acciones de control y la Contraloría con los elementos que aseguren que su labor tenga un cabal cumplimiento de la normatividad vigente. El asesor jurisdiccional Vladimir Arauz nos explica en el siguiente informe todo lo relacionado con el proceso constitucional de cumplimiento. El proceso de cumplimiento es un proceso constitucional que tiene por objetivo hacer cumplir una ley o un acto administrativo por parte de una autoridad pública o un funcionario renuente. La procedencia, en términos que establece el Código Procesal Constitucional, establece requisitos de tipo legal. En este caso, la renuencia del funcionario y que la persona solicite el cumplimiento de un deber legal o el cumplimiento de un acto administrativo. Adicional a ello, establecen otras causales. Una de ellas es, por ejemplo, la causal de prescripción, este plazo que establece 60 días de presentar el documento de fecha cierta. Y otras causales de improcedencia, como por ejemplo que tenga por objetivo impugnar un acto administrativo o que en muchos casos este acto administrativo no esté vigente, etc. Porcentualmente hablando, el proceso de cumplimiento representa un aproximado de un 10% de la carga procesal en el Tribunal Constitucional. El proceso constitucional de cumplimiento lo puede interponer en el caso de una norma o en caso de un reglamento cualquier persona. En el caso de los actos administrativos, la persona para la cual o en beneficio de la cual se haya dictado el acto administrativo. En el caso de derechos difusos o colectivos, también puede interponerlo cualquier persona y se establece una calidad especial, en este caso a la Defensoría del Pueblo, para que pueda también presentarla. Recientemente el Perú cumplió 195 años de vida republicana. Durante este periodo, el país ha tenido un significativo número de constituciones. Para hablar de este tema nos acompaña el magistrado Ernesto Blume Fortini. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es muy grato para mí asistir a este programa y compartir con ustedes algunos minutos. Gracias, doctor. Diversas son las constituciones que ha tenido el Perú. ¿Podría ilustrarnos sobre la materia? ¿Cuáles son estas constituciones, sus características, la importancia de estas? Con todo gusto. Bueno, hay que empezar señalando que
el Perú ha tenido varias constituciones. Inclusive este hecho mereció que uno de los grandes juristas del siglo XX peruano en materia constitucional, don Manuel Vicente Villarán, señalara a principios del siglo XX: el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Y en realidad tenemos 12 constituciones, incluyendo la de 1993, pero a ello se suma una serie de lo que yo denomino instrumentos normativos con pretensión constitucional, que en algunos momentos de nuestra vida republicana, de nuestra azarosa vida republicana, se dictaron por gobiernos de facto para regir los destinos del país, y estos documentos los equipararon a la Constitución. Pero ahora nos vamos a referir a las constituciones propiamente dichas. En realidad tenemos 12 constituciones. En el siglo XIX tenemos la Constitución del 23, del 26, del 28, del 34, del 39, de 1856, de 1860 y de 1867. Y ya en el siglo XX tenemos la Constitución de 1920, la de 1933, la de 1979 y la de 1993. Esto es que en el primer siglo de vida republicana tuvimos 8 constituciones y en el segundo siglo 4 constituciones, lo cual es dentro de todo positivo, porque revela de que ya los peruanos nos vamos acostumbrando a mantener la mayor parte del tiempo las constituciones vigentes. Ahora, estas constituciones en realidad se pueden dividir de acuerdo a varios criterios. Si uno dice, por ejemplo, por el criterio de la duración de las constituciones o el tiempo en que estas constituciones estuvieron vigentes, aunque pudieron haber sido tiempos en los que hubo rompimiento del orden constitucional, pero digamos se mantuvieron hasta una nueva constitución, tenemos que la de 1860 sería la de más larga vigencia, seguida por la de 1933. La del 1860 rigió 60 años y la del 33 rigió 47 años. Ahora, si nos vamos por el criterio de la estructura, en realidad la Constitución de 1828, a la cual el mismo Villarán llamó la madre de las constituciones, fue la que estableció, digamos, el modelo de estructura, sobre todo de distribución del poder, la estructura del Estado propiamente dicha, que se ha mantenido prácticamente permanentemente, con algunas variaciones producidas en la Constitución del 79. Pero esa Constitución estableció el esquema básico estructural del Estado peruano. Ahora, si nos vamos por el tema de los contenidos, yo pienso que indiscutiblemente la Constitución que se lleva los laureles es la Constitución de 1979. Esta Constitución es especialmente importante porque allí el Perú, después de un largo trayecto en donde el modelo fue el modelo de un Estado liberal o un Estado legal, se convierte en un modelo de Estado constitucional. Es decir, un Estado en donde toda la estructura social, política, económica, se rige bajo una Constitución a la cual todos se someten y se asienta en 2 principios o valores básicos: la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, y por otro lado la Constitución como expresión normativa de lo que denominamos los constitucionalistas el poder constituyente, que es el poder fundacional del Estado-Nación. Más o menos este es el panorama, y respecto a la del 93, bueno, esta reproduce un poco el esquema del 79 con algunas peculiaridades. ¿Existe coincidencia entre los constitucionalistas que la Constitución de 1979 fue paradigmática, modélica? ¿Usted coincide con esta postura? Yo pienso que sí. Yo coincido plenamente, suscribo esa postura, porque esta Constitución, en primer lugar, cambió el modelo de Estado peruano. Y el Estado constitucional es un Estado muy importante, porque el Estado constitucional que inaugura la Carta de 1979 es un Estado en el cual se implanta la soberanía de la Constitución
frente al modelo anterior que era la soberanía del poder legislativo. Y por lo tanto, en el Estado constitucional, todo está estructurado para defender a la persona humana y para defender a la Constitución como norma suprema de la República. Y algo muy importante, en el Estado constitucional no hay territorio liberado o área exenta de control constitucional cuando se trata de preservar, garantizar y hacer efectiva la vigencia de los derechos fundamentales o garantizar la jerarquía de la Constitución. Y esta Constitución trajo dentro de esa línea, que fue una línea humanista, en primer lugar un preámbulo muy ilustrativo, que yo diría históricamente es el preámbulo más, digamos, enjundioso y trascendente en lo que se podría denominar la historia de los preámbulos de las constituciones peruanas, porque en ese preámbulo se refleja el sentido profundo de lo que es una constitución y cuál es la lógica del legislador constituyente interpretando la voluntad popular, postulando un país que es un país multiétnico, multicultural, pero que a su vez es un país integrado e integracionista, en donde lo más importante es la persona y sus derechos, y que todos tengamos una oportunidad de realizarnos plenamente en un esquema de libertad, igualdad y democracia. Eso se siente en ese preámbulo. Y luego, en la línea de estos grandes cambios, esa Constitución, digamos, establece un esquema de protección de los derechos fundamentales a través de los denominados procesos constitucionales, o algunos los llaman garantías constitucionales. Trajo el habeas corpus que venía ya desde la Constitución de 1920 y que había reproducido la del 33, pero ratificó su jerarquía constitucional como un proceso protector de la libertad individual. Luego nos trajo el amparo, ese gran proceso que se ha abierto camino en el país como un proceso de garantía de todos los demás derechos. Nos trajo el proceso de inconstitucionalidad y creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como un órgano encargado del control de la constitucionalidad, que era ajeno al poder legislativo, ajeno al poder judicial, con autonomía e independencia, como un órgano de control de estos dos valores frente a excesos o violaciones de los mismos. Y nos trajo también, ya recogida anteriormente, la ratificó, mejor dicho, la acción popular, que es una acción que va contra reglamentos y normas de menor jerarquía que la ley. Pero no solamente eso, nos trajo algo muy importante para el país, que fue la incorporación de lo que se denomina la Constitución económica, o el régimen económico constitucionalizado, o también llamado sistema económico constitucionalizado. Es decir, las constituciones anteriores habían sido constituciones un poco dadas en razón de las circunstancias en el tema económico, y decían poco respecto al rol del Estado en la economía, respecto al rol del sector privado en la economía, respecto a las áreas que correspondían al Estado y correspondían a otros sectores, respecto a la importancia de la planificación y del desarrollo que para el país debe tener el tema económico. Un país que se deba manejar ordenadamente, en base a reglas económicas respetadas por todos, y evitar que quien asume el gobierno piense que puede empezar de cero y cambia todas las reglas económicas, porque eso precisamente es lo que había venido produciendo una situación embarazosa para el país. Además, con un muy buen manejo de cómo se estructuraba el presupuesto general de la República, cómo se distribuían los ingresos, y lo importante del equilibrio presupuestal y de la previsión presupuestal. Todo esto dentro del régimen económico y bajo la denominación de una economía social de mercado. Digamos, esto fue importantísimo. Y luego ya, digamos, desde el punto de vista puntual, regulaciones sobre las instituciones del Estado, algunas que pueden haber sido criticadas, pero en fin, revelaban una lógica del constituyente de distribuir el poder para evitar concentración del poder, para evitar exceso de poder, para evitar abuso del poder. Dentro de una idea que en la Constitución
es una respuesta también. No solamente es un contrato social, no solamente es un proyecto político, es una respuesta a un aquí y a un ahora. Y cuando se da la Constitución del 79, ¿qué había vivido el Perú? Una historia llena de interrupciones en el orden constitucional. Las constituciones habían sido dejadas de lado en muchas ocasiones. Entonces esto es recogido también mediante un sistema constitucional, se puede decir autoprotector, ¿no?, afincado en los principios y valores que he mencionado. Ingresando a la Constitución de 1993, ¿qué cambios se introdujeron en la defensa de los derechos fundamentales? Bueno, hablando ya concretamente de la Constitución del 93, que es la que hoy nos rige y que en un primer momento fue cuestionada por algunos por la forma como se origina esta Constitución, pero ese no es el tema a tratar ahora. Yo creo que la misma ha sido legitimada por el propio pueblo peruano y tenemos bajo su imperio ya prácticamente 23 años de democracia continuada, lo cual es muy importante en la historia constitucional y en la historia democrática del país, porque nosotros tenemos una sucesión presidencial regular en el marco de el sistema y en el marco de la Constitución. Y dentro de esa línea, yo diría que en el ámbito de los procesos constitucionales, la Constitución del 93 ha tratado de fortalecer el esquema de procesos, porque nos ha traído, aparte de los que ya incorporó la Constitución del 79, nos ha traído algunas novedades. Por ejemplo, el proceso de habeas data, que protege el derecho de todos a acceder a la información que obra en las entidades públicas, a la información pública, que se entiende como una información que debe estar al alcance de todos. También, en esa misma línea, este habeas data protege el derecho a la reserva de la información privada en banco de datos, ya sea que tengan entidades públicas o entidades privadas. Es decir, a proteger la intimidad, el fuero muy concreto de cada persona respecto a ciertos datos que atañen solamente a ella y que ella interesa preservar frente a la posibilidad de que, estando en un banco de datos, pueda ser difundida. Luego, en el ámbito de la protección de la Constitución y de los, la estructura del Estado, nos trajo el proceso competencial, que precisamente va a resolver los conflictos de competencias o de atribuciones que se puedan suscitar entre los diversos órganos de rango constitucional. También es interesante señalar que la Constitución de 1993 nos ha traído algunas modificaciones significativas en el ámbito del régimen económico. Y esto, lo recuerdo, lo enfatizaba en forma reiterada un directo amigo mío, ya lamentablemente ausente, el doctor Carlos Torres y Torres Lara, que fue presidente de la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente Democrático. Y él escribió un libro sobre la trascendencia de las reformas económicas que se implantaron en la Carta de 1993, aunque el sistema siguió denominándose economía social de mercado. Pero en el fondo, de lo que se trató era de buscar un sistema económico más promotor de la inversión, con un Estado menos intervencionista, un Estado, digamos, con competencias tasadas, pero referidas estrictamente a su ámbito, y más bien asentar el desarrollo económico, social y de otras dimensiones en el sector privado, en donde el Estado aparece como un gran promotor, donde se alienta la libre competencia, en donde se da garantías al inversionista, se establece una protección especial a los contratos y a los contratos ley, en donde inclusive se ajusta el modelo de manejo económico interior del Estado. Y bueno, la verdad de las cosas es que esta Constitución, en sus 23 años en el ámbito económico, desde mi punto de vista, desde mi particular punto de vista, ha mostrado sus bondades, porque el Perú hoy luce como un país competitivo, como un país atractivo para la inversión, en donde hay garantía de que el inversionista viene, invierte
y obtiene un respeto a su inversión y a las reglas vigentes al momento en que se produce la inversión. Y esto es importante también, algunos no lo quieren reconocer, pero yo trato de ser riguroso con la verdad de los hechos. Esta Constitución le dio al país un régimen económico que es el que en gran medida ha permitido el despegue que experimenta el Perú, y si a eso le sumamos la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho y la sucesión constitucional de varios mandatos, creemos que el siglo XXI se presenta con grandes perspectivas para los peruanos, que obviamente tenemos que aprender a amar a nuestra Constitución, a cultivar lo que un gran maestro denominado Carl Lowenstein denominaba el sentimiento constitucional. Es decir, el pueblo peruano debe entender que la única forma de mantener lo avanzado y fortalecerlo es comprometiéndose con su Constitución. Y ahí el Tribunal Constitucional juega un rol pues preponderante. Gracias, doctor, por ilustrarnos sobre la materia. Fue un agrado tenerlo en este programa. Muchas gracias. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final del programa Tus Derechos. Los esperamos en la próxima edición.